Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra de San Miguel, siempre con la verdad. Hoy estamos 30 de septiembre del año 2020, estamos en el último día del noveno mes del año, se acabaron 9 meses y estamos en el día 199 del estado de emergencia. Hoy, bueno, no ha sido tanta sorpresa, aunque no estaba anunciado, el presidente de la República dio su conferencia de prensa ya tradicional de todas las semanas y esto lo hizo fundamentalmente porque estamos exactamente a un año exacto de la disolución del Congreso, la disolución constitucional del Congreso anterior, que, bueno, ya sabemos todos cómo acabó, ¿no? Un pleito que se veía venir, ¿no? Prácticamente ha sido un Congreso obstruccionista desde el primer día que se pusieron en funciones y no iban a terminar pues los 5 años de mandato, motivo por el cual las elecciones del pasado 26 de enero tuvieron que llevarse a cabo para nombrar a los 130 congresistas que completen este periodo parlamentario. Y bueno, hay mucho que decir respecto de ello también, porque no estamos todos contentos con estos reemplazos que han habido, con los 130 que fueron elegidos, porque el Congreso sigue siendo un Congreso obstruccionista. Y más aún en esta etapa, ¿no?, preelectoral básicamente, porque las elecciones se han convocado para el 11 de abril del próximo año, y han venido haciendo una serie de posiciones y de propuestas demagógicas, populistas, que un poco que han retrasado el trabajo justo en este momento de guerra contra el COVID. Estamos en una pandemia, como ustedes saben, justo en el día 199, mañana se inicia la cuarta fase, la fase 4, como se ha denominado, para la reactivación económica, pero todavía tenemos problemas de toda índole. Tenemos problemas en el caso sanitario, tenemos crisis también en el tema económico, tenemos crisis en el tema social, ahora crisis en el tema político, que no creo que vaya a apaciguarse esto, pese a que ha habido una reunión entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, donde han dicho, bueno, vamos a calmar las cosas, pero el presidente del Congreso sabemos pues que solamente preside el Congreso, pero no maneja las bancadas. Hay una serie de bancadas, inclusive su bancada está dividida, su bancada de Acción Popular. Entonces, una serie de temas pues han degenerado un poco lo que pensábamos nosotros que iba a tener más tranquilidad en este momento que requerimos de unidad nacional. El 16 de marzo, fue el día 1, hemos estado conversando con un amigo, el doctor Raúl Mendiola Hurtado, que fue la última entrevista en vivo que hice a través de Siempre con la Verdad, y justo ese día hablábamos pues de lo que se veía venir prácticamente, ¿no?, con esta declaratoria de emergencia, y hoy, 199 días después, hemos querido invitarlo nuevamente a Raúl con el fin de conversar, porque Raúl no solamente es médico, no solamente es un activista, es presidente del voluntariado por amor al Perú, donde hace pues por muchos años hace miles de campañas médicas y hace un trabajo verdaderamente político, porque política no es solamente ser elegido alcalde, congresista, presidente, política lo hacemos todos los días. Y hacemos un desarrollo por la gente, por todos nosotros, porque si estamos trabajando para que no haya pobres, es para que nosotros también, todos, pues compartamos ese desarrollo como peruanos que somos y como debería ser. Sin embargo, esto parece que los que ingresan al Congreso a veces tenemos un problema de índole, no sé si situacional, mental, que cuando llegamos al Congreso, o los que llegan al Congreso pues se transforman y continúan con las mismas taras que por 200 años hemos tenido aquí en el Perú. Y por eso digo, Raúl no solamente es un médico reconocido, no solamente es un activista, voluntariados, una persona que ha estado con sus campañas médicas llevando mucha salud a diversos pueblos del Perú, sino también es un político con el cual deberíamos de contar en el próximo Congreso, y esperamos hoy día sacarle algunas noticias respecto de su participación justamente en estos últimos 6 meses y 15 días de la pandemia. ¿Cómo está, Raúl? Muchas gracias por tu presencia aquí en Siempre con la Verdad. Muy agradecido, Robert, por la entrevista del día de hoy, y como tú dices, después de 199 días nos volvemos a encontrar en esta cálida entrevista que tú siempre realizas. He combinado algo de la política con la medicina. He sido médico de políticos desde el año 80. En la década del 80 hemos sido médicos ya de 6 presidentes y de casi todos los políticos que conocemos, ¿no? Porque desde la época de lo que era la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores pues hemos visto a Luis Alberto Sánchez, a Ramiro Prialé, a Andrés Tausen Escurra,
en fin, todos los patriarcas del partido aprista en general, igual de Acción Popular, Javier Árbol Landini, Manuel Ulloa, en el PPC, Alaiza Grundy, Felipe Osterling Parodi, en la izquierda, pues Jorge del Prado, del Partido Comunista, Carlos Malpica Santisteba, Rolando Breña Pantoja, Javier Descanseco, que ya falleció, en fin, a todos prácticamente hemos podido atenderlos como pacientes. Algo hemos aprendido, algo de experiencia hemos adquirido de ellos en estos casi 40 años de trabajo en el Congreso. Actualmente ya no estoy laborando en el Congreso y, como tú dices, hay invitaciones para participar políticamente, y justamente hoy es el último día de las inscripciones de las afiliaciones a los partidos políticos, hoy día 30 de septiembre, y estamos tomando una definición saliendo de acá justamente, ¿no? Me están esperando los amigos justamente para llenar la ficha de afiliación y poder presentarla, ¿no? ¿Podemos ya dar la primicia aquí en qué partido vas a afiliarte? Bueno, te voy a dar la primicia, Robert. Calentita. UPP. Unión por el Perú. Unión por el Perú, así es. Ya. ¿Y UPP, has conversado tú con Vega Antonio o has conversado con Antauro? Bueno, con José Vega Antonio nos conocemos muchos años ya. Él ha sido también ya congresista anteriormente, hemos frecuentado en algunas reuniones de tipo social, político, etcétera, que siempre nos invitan. Y Antauro también he podido verlo en algún momento, ¿no? En el penal de Piedras Gordas, recuerdo, cuando Isaac Humala y su esposa, la mamá de Antauro, en algún momento le hicimos llegar algunas medicinas para él, pero eso es ya hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Pero hay una muy buena relación con ambos. Mi relación con todos los políticos es bastante cordial. Yo no he hecho política prácticamente partidaria, sino, como tú dices, es una política nacional de llevar salud a las poblaciones más deprimidas, a las zonas de pobreza de todo el Perú. A través del Voluntariado Nacional por Amor al Perú hemos realizado cerca de 3.000 campañas de salud gratuitas, ¿no? En todas las regiones, más de 3,5 millones a 4 millones de pacientes atendidos con obsequio de medicinas y más de 8.000 operaciones gratuitas, y hemos devuelto la vista a más de 600 ancianos ciegos. Y esto solo con voluntad, porque somos voluntarios todos, médicos, enfermeras, odontólogos, personal de salud en general, y algunos que no siendo profesionales de la salud apoyan estas cruzadas, ¿no? Como abogados, consultas de derecho, ingenieros que les enseñan a veces los asentamientos humanos cómo poner una viga, cómo poner una columna, cómo instalar pues los ladrillos, etcétera, adecuadamente, y todos aquellos que quieren hacer algo por el Perú. Y sin tener un céntimo de presupuesto, haciendo solamente gestión, o sea, oficios, correos electrónicos, reuniones, conseguimos pues los pasajes, alojamiento, alimentación, medicinas, para llevar esta noble tarea de llevar salud a la gente más humilde, o sea, a los niños, a las madres, a los ancianos, a los sectores más desposeídos del Perú. Uh-huh. Mira, estamos nosotros en el 6º mes y medio, como decíamos, ¿no? 199 días en el caso peruano de la emergencia oficialmente dictada, pero la pandemia se inició aproximadamente el 1 de diciembre, dicen, ¿no? En China. Y en Wuhan, ¿no? Y desde ahí hasta la fecha ya se han reportado más de 1 millón de muertos, 1 millón de fallecidos a nivel mundial. El Perú supera los 32.000 fallecidos. Cifras oficiales, Cifras oficiales, entre comillas. El SINADEF da más de 80.000 muertos. Exactamente, ¿no? Se especula que ya estaremos superando fácilmente los 80.000. Tengo información de que llegaríamos a 100.000 en el caso peruano. Sin embargo, la segunda ola todavía está, digamos, siendo una amenaza aquí en Perú, pese a que ha habido cierto descenso de las cifras oficiales, pero la segunda ola está llegando a otros países y nosotros no estamos aparentemente tomando las medidas prudentes, o consideras que sí, que son prudentes, por lo menos abrir ya la cuarta fase económica para el caso peruano a partir del día de mañana, inclusive los vuelos internacionales, el turismo interno, etcétera. ¿Estaríamos nosotros corriendo el riesgo de que las próximas elecciones del 11 de abril estemos con una segunda ola encima? Mira, es bueno reactivar la economía, pero hay que tomarse todas las medidas preventivas del caso, ¿no? O sea, ¿por qué es que suceden estas nuevas oleadas? Porque precisamente hay un exceso de confianza de la población, y parte de la población que se contagió, bueno, es difícil que se vuelva a contagiar, aunque se pueden volver a contagiar y generalmente tienen anticuerpos, lo van a soportar mejor, pero la otra parte que no se contagió se contagia, y este grupo humano es el que va a sufrir las consecuencias, pero por exceso de confianza. Hay 3 medidas fundamentales que todos
debemos hacer y tenemos la obligación de hacerlo por nuestros seres queridos, por nuestras familias, ¿no? Por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros hijos. Es el de lavarse las manos constantemente, sobre todo cuando hay acceso a zonas que pueden estar contaminadas con el virus, porque a través de las manos nosotros llevamos el virus a los ojos, a la nariz y a la boca, que son las 3 mucosas por las que ingresa el virus. Y el uso de las mascarillas, que acá tengo mi mascarilla siempre, ¿no? El uso de las mascarillas y lentes también. Lentes, porque a través de la mucosa de los ojos también ingresa los virus, ¿no? Y los protectores de plástico cuando hay mucha congestión de gente, que es lo que hay que evitar. Y mantener la distancia social, ¿no? Distancia social, lo ideal es 1,5 metros, o si pueden ser 2 metros, mejor. Entonces, si mantenemos esas 3 medidas preventivas, estamos haciendo bastante para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias. Y cuando lleguemos a la casa, lavarnos bien y si es posible, si hemos trabajado o laborado fuera de la casa durante horas, bañarnos, la higiene. Porque el agua y el jabón mata el virus. Lamentablemente en el Perú hay millones de peruanos que no tienen agua potable. Entonces eso es una prioridad que el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tanto municipios provinciales, distritales, deben de darle prioridad a que la población tenga agua potable. Y ahora hay un sinnúmero de formas de poder lograr tener agua potable. Hay pequeñas plantas que pueden procesar el agua del río, el agua de la laguna, etcétera, pero tenemos que priorizar. Tenemos que darle agua potable a la población, porque a través de mejorar el saneamiento ambiental no solamente vamos a evitar el coronavirus, sino muchas otras enfermedades, ¿no? Para no salirnos del aspecto sanitario, ¿cuál es tu evaluación de estos 199 días de emergencia, no solamente en Lima, que hemos estado con una cuarentena hasta hace unos meses, pero todavía existen a nivel nacional? Inclusive hoy el presidente ha anunciado, ¿no?, cuarentenas más rígidas en algunos sectores de provincias. ¿Cuál crees que ha sido, según tú, haciendo una evaluación positiva, negativa? ¿Qué problemas ha tenido el gobierno? Más allá del tema político, técnico, o sea, ¿qué problemas tiene el Estado inclusive para poder haber brindado mejor atención de salud en esta emergencia nacional? Bueno, cuando empezó la pandemia, yo visualicé lo que se venía y dije, esto va a ser una catástrofe mundial y nacional. Y no me equivoqué. Entonces, yo entraba a la computadora a 10 de la noche y me quedaba hasta las 6 de la mañana y no tenía sueño, me acostaba porque a las 8 tenía que estar operativo haciendo las actividades diferentes que hacemos. Y durante esas 8 horas yo tomaba nota de lo que pasaba en el mundo. Me atreví a enviar una carta al presidente Martín Vizcarra. Traté de resumirla a lo mínimo posible, fueron 6 páginas, y ahí le hago una serie de recomendaciones, ¿no? Una de las cosas más importantes, creo, es que en el Perú hay profesionales, más de 2 millones de profesionales, colegiados a través de los colegios profesionales, donde hay 35 decanos nacionales, del colegio médico, del colegio de enfermeras, etcétera, etcétera, economistas, ingenieros, etcétera. Entonces, estos decanos nacionales tenían que haber sido un soporte, ¿no?, de asesores del presidente de la República y de los ministros de cada sector. El decano del Colegio de Economistas Nacional, de la ministra de Economía, el decano del Colegio Médico, de Enfermeras, ¿no?, de Salud, del ministro de Salud, etc. Y le dije, convoque a sus 35 decanos nacionales virtualmente, no hay necesidad que los convoque físicamente, y pídales que por favor ellos también pidan a sus decanos regionales, que cada colegio nacional tiene un promedio de 25 decanos regionales o algunos más, ¿no? Algunos tienen 30, como el colegio de abogados, el colegio médico, y estos decanos regionales poder hacerle llegar al decano nacional cuál era la situación, ¿no?, focalizada de la pandemia en su región, su provincia, su distrito, ¿no?, y elevar las recomendaciones. Y esto, el decano nacional, hacer un consolidado y hacérselo llegar al presidente y a los ministros de cada área, de tal manera que hubieran tenido las mejores sugerencias y las mejores recomendaciones. Lamentablemente esto no se ha hecho hasta ahora. Más bien se hizo al revés, porque el ministro de Salud se salió peleando con el colegio médico, con algunos colegios profesionales, y hubo distanciamientos, después reconciliaciones, pero no puede ser que ante una pandemia, que es un enemigo común de todo el mundo, todos los peruanos, en este caso 32 millones, se dividan las fuerzas. Entonces, había que trabajar en conjunto. Otra de las recomendaciones era que tenía que haber un comando COVID, pero así como un régimen militar, porque esto es como una guerra contra un enemigo que no veíamos, ¿no?
¿Y quién mejor para una guerra, para enfrentar una guerra? Son las Fuerzas Armadas. El comando COVID, sugería yo al presidente que tenía que ser liderado por las Fuerzas Armadas, pero bien asesorado por los profesionales de la salud que tenían que ver con estos temas, epidemiólogos, inmunólogos, etcétera, etcétera. Porque acá tenía que ser vertical las decisiones. No podía ser que la doctora Pilar Macetti, que la nombraron a nivel nacional como comando COVID, tenga que ir a Arequipa a inaugurar el comando COVID de Arequipa, 25 días para inaugurar comandos regionales, por Dios, cuando esto tenía que ser vertical, ¿no? La ministra en ese momento, que era la jefa nacional del comando COVID, sí podía haber jugado un rol importante de asesora de este comando COVID nacional, pero ¿quién tiene todos los recursos logísticos para esta guerra? Es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Entonces ahí tenía que ser vertical. Entonces un comando COVID nacional, comando COVID regional, provincial, distrital y hasta en los centros poblados, pero así vertical, donde participan todos, porque en el regional participan los tres dirigentes, perdón, los tres jefes de las tres Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el gobernador regional y los alcaldes provinciales. En la provincia participaba pues los tres de las Fuerzas Armadas, la policía, el alcalde provincial y sus alcaldes distritales, y así ir delegando para que haya un trabajo en conjunto. Y la línea de mando no se debería haber roto en ningún momento. Acá no, acá cada uno hizo lo que creía o lo que podía. Muchas autoridades desaparecieron, había acefalía, no había quien liderara esta lucha en las diferentes provincias, distritos, ¿no? Y algunas regiones también que tuvieron que acudir en ayuda para formar estos comandos COVID, como Arequipa, por ejemplo, que está un colega, el doctor Rondón, que fue congresista, amigo, ¿no? Que lo ha hecho bastante bien, y Arequipa ya está saliendo de este cuadro. Mira lo que pasó en Ecuador, en Guayaquil. Se convocó a la sociedad civil en pleno. Acá no se convocó a la sociedad civil en pleno. Acá se tenía que convocar a todos, a los empresarios, a los dirigentes de los asentamientos humanos, club de madres, vaso de leche, comedores, porque cada uno tiene un área de acción. Por ejemplo, cuando había este problema de los víveres, son los clubes de madre y los comedores populares los que podían ayudar a resolver esto, o sea, preparar los alimentos y dejarles en sus casas a la gente, ¿no? Pero apoyado lógicamente con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Si nosotros, en vez de dar dinero, que no ha llegado el dinero a todos, hubiéramos en esas zonas de pobreza repartido víveres, estate seguro que no habrían pues los más de 80.000 muertos que hay ahora, porque al repartir dinero la gente ha ido hasta cuando no debería ir a los bancos. Ahí se contagiaba. Iba a los mercados, ahí se contagiaba. Donde más se contagia en cantidad es en el transporte, por la cercanía que se tiene. Entonces, los tres lugares fundamentales de contagios han sido los bancos, por el famoso bono, los mercados, que la gente tenía que ir a comprar, y tres, los transportes, que ahora vemos que cuando se reduce el horario del transporte, la gente se aloca por tratar de llegar a su casa. Si alargamos el horario del transporte, entonces los transportes van a ir con menos gente, menos contagio. Pero esas son cosas elementales que no se hicieron en su momento, ¿no? Y así muchas cosas más que se podrían haber hecho, mi querido Robert, pero que lamentablemente no se ha escuchado las recomendaciones y las sugerencias de los profesionales, ¿no? Los decanos, yo he conversado con los decanos nacionales, que muchos son amigos de diferentes profesiones, y nunca se les convocó, o sea, no participaron. Y si somos más de 2 millones de profesionales, ¿no? Que para algo hemos estudiado, que conocemos de algo, que por lo menos no nos vamos a poner en la primera línea de combate como los médicos, las enfermeras, que se han muerto ya como 200 médicos, pero por lo menos tenemos el cerebro para poder sugerir, recomendar y ayudar a que las cosas no hayan llegado a la situación tan difícil como la que hemos llegado. O sea, no deberíamos estar en esta cifra de 80.000 muertos o más, o cerca de 100.000. Yo creo que se hubiera podido reducir a menos de la mitad, pero lamentablemente no se tomaron estas medidas, ¿no? Ahora que viene con la amenaza de la segunda ola, ¿estamos preparados? ¿Los hospitales están preparados? O sea, ¿o nos va a encontrar igual que el 16 de marzo? Mira, en estos momentos hay un agotamiento de todo el personal de salud. Son 6 meses y medio prácticamente que el personal está agotado. Han fallecido muchos médicos, muchas enfermeras, muchas técnicas, mucho personal auxiliar de limpieza, etcétera, ¿no? Y la moral también, cuando el gobierno decide una ley que ha sido dada por el Congreso, no reconocer, y posiblemente el Congreso vaya a tener que, por insistencia,
promulgar esta ley que va a hacer justicia a los profesionales de la salud, aquellos que están dando su vida, que están muriendo por el resto de peruanos, para el reconocimiento de una serie de derechos laborales elementales, ¿no? Yo no sé cómo el presidente puede decir una cosa y hacer otra. O sea, hace una cosa con el brazo derecho y con el brazo izquierdo deshace, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que dar todo el apoyo a nuestros profesionales de la salud, que son los que nos van a permitir poder salir adelante. Si no hay la mejora sanitaria, si no estamos bien sanitariamente, la economía no se va a reactivar también. Necesitamos resolver el problema sanitario para que la economía también se pueda reactivar paralelamente, ¿no? Si no, cualquier proyecto va a caer básicamente... Va a caer en el aire y no se va a ejecutar, porque mientras no resolvamos el problema de la pandemia, entonces cualquier reactivación... Sin salud no hay economía. Sin salud no hay economía. Tú enférmate y vas a terminar teniendo que gastar y no ganar nada, ¿no? Definitivamente. Correcto. Vamos a hacer una pausa aquí en Siempre con la Verdad y vamos a continuar conversando con Raúl Mendiola Hurtado, médico y presidente del voluntariado Amor por el Perú. Una pausa y retornamos aquí. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos conversando con el doctor Raúl Mendiola Hurtado y hemos analizado un poco el tema de la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Que estamos todavía en una crisis sanitaria. Si bien es cierto, han bajado las cifras oficiales, tanto en fallecidos, tanto en contagiados. Sin embargo, esto pareciera que no va a tener todavía un éxito como lo quisiéramos, por lo menos hasta que venga la vacuna. No sabemos si este anuncio de la vacuna para el primer trimestre del próximo año sea así de efectivo como lo han dicho, o a lo mejor estemos todavía para el segundo semestre del 2021, que sería grave, porque ahí venía el tema que pregunté, si las elecciones del 11 de abril vamos a hacerlo con segunda ola, con pandemia. ¿Cuáles son las perspectivas que tú consideras, Raúl, respecto de ello? Bueno, hay las dos posibilidades. Hay la posibilidad de que se pueda hacer con una segunda ola, ¿no? Y hay que estar preparados para eso. Y en cuanto a eso, el nuevo jefe de la OMPE, Corbeto, sí, creo que es, Corbeto. Él ha anunciado pues, que se van a hacer en zonas amplias, ¿no? El horario que ha aumentado para que no haya congestión de gente, eso es bueno. Hay que evitar todo tipo de congestión de gente. Y Dios quiera pues que ya la pandemia se vaya. Y en cuanto al tema de las vacunas que estás mencionando, Robert, hay mucho pan por rebanar en el tema de las vacunas. ¿Quién hizo la primera vacuna? Y sin embargo, no se habla mucho de ello. ¿De Rusia? Rusia. Rusia ya la está aplicando, ¿no? Y Rusia ha ofrecido la ayuda a toda Latinoamérica. Ojo, ahí están los embajadores rusos, en fin, las autoridades rusas están hablando de que quieren, ¿no?, apoyar a Latinoamérica con sus vacunas. Y ojo que ya tiene una segunda tipo de vacuna en gestión. O sea, no va a tener una, sino dos vacunas Rusia. Sinopharm, que es el laboratorio chino, están haciendo la experimentación acá, los ensayos clínicos, que hoy día... Ayer empezaron, creo. Sí, han completado la segunda serie de 3.000, ¿no? Que la tiene San Marcos. Pero se vienen otras vacunas de AstraZeneca, de Moderna, etcétera, etcétera. Pero también hay que resaltar el esfuerzo de nuestros científicos peruanos de la vacuna peruana, que lo está llevando adelante el doctor Manolo Fernández, del laboratorio Farber, que su sede en Chincha, también con Cayetano Heredia, y también el esfuerzo que hace el doctor Edward Málaga Trillo en cuanto a las pruebas moleculares peruanas, ¿no?, que tienen una gran ventaja de que es mucho menos costoso, es mucho más rápido, es mucho más sencillo el procedimiento. Estas son enormes ventajas y definitivamente del 1.400.000 pruebas rápidas que me acuerdo que se compró en la época del ministro Zamora, hemos visto pues que los resultados no son muy buenos, no sirven para diagnóstico. Pero continúan aplicándose. Hoy día mismo la misma ministra ha informado, ¿no?, que van a continuar con las pruebas pero rápidas. Todos los profesionales de la salud, prácticamente en gran mayoría,
sabemos que para hacer diagnóstico son las pruebas moleculares. O sea, las pruebas rápidas se prestan a muchas malas interpretaciones y muchos malos manejos que, por ejemplo, a veces si te sale inmunoglobulina G alta y la M no está, te dicen, no, usted no puede trabajar. Pero no es así, porque la IgM se va a mantener porque ya existe la enfermedad. Si tienes pudo haber tenido la enfermedad, pudo haber superado la enfermedad, pero todavía vas a tener voy a tener el registro G todavía alta. Entonces, y te impiden trabajar cuando ya no podrías trabajar porque ya pasó la enfermedad. Cuando tienes la inmunoglobulina M, la IgM alta, ahí sí estás haciendo la enfermedad. Pero ¿qué pasa con la ministra Massetti? La ministra Massetti fue, inclusive, como tú dijiste, ¿no? Fue nombrada como jefa en ese comando nacional contra el COVID y se parecía pues la más, digamos, la más ilustrada dentro de todo el gobierno, ¿no? Respecto a este tema, retorna al Ministerio de Salud y ya como ministra ha cometido una serie de errores, no solamente en la exposición, sino también en la acción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué consideras? Yo creo que es el agotamiento. La ministra es un ser humano más, ¿no? O sea, comete un error tremendo, que se lo sacaron, que dijo pues que el asintomático no contagiaba. Solamente contagiaba cuando respiraba. Si tú dices, tendría que estar muerto para no contagiar. Todos los que estamos vivos respiramos, ¿no? Entonces, un asintomático respira, sí contagia. No está haciendo la enfermedad, pero sí está contagiando. Y es peligroso porque ese joven, que generalmente son jóvenes, que no hacen síntomas, pueden llevar el virus a la casa y contagiar a los padres y a los abuelos, que sí son personas de riesgo, mayores de 60 años o que tienen alguna enfermedad y que se pueden enfermar y pueden morir. El más alto riesgo lo tienen las personas mayores de 60 años. Cuanto más edad, más riesgo de hacer un cuadro severo, ¿no? Y cuando tienen una enfermedad de fondo, como es una diabetes, una, qué sé yo, pues vamos a decir, el problema asmático bronquial, una infección renal, cualquier otra enfermedad, una comorbilidad se hace más susceptible a complicarse. Entonces, esas son las personas que tienen más riesgo de complicarse y de morir. O sea, a ellos hay que cuidarlos, ¿no? Se ha anunciado también ya el inicio para el día de mañana de la fase 4 para la reactivación económica. Hemos visto cómo no estamos los peruanos, y no solamente los peruanos, porque hemos visto también, por ejemplo, en España, en Alemania, ¿no? En Francia, que han tenido que nuevamente volver a las cuarentenas rígidas que ya se creían superadas, porque en Madrid, por ejemplo, ha habido un incremento notable de fallecidos en cada 24 horas. Entonces, pero en el caso peruano, no sé si no hemos visto o no estamos considerando lo que ha pasado en Madrid, que es similar a lo que ha pasado en Perú, donde no se ha respetado, o sea, se ha relajado un poco el tema de la seguridad sanitaria y se han dispuesto los vuelos internacionales y el turismo interno. ¿Eso no será un factor grave en esta intención de por lo menos controlar el ascenso o mantenernos ahorita como estamos, digamos, con una cantidad de muertos menor a 100 diarios? Yo pienso que la reactivación económica está bien, pero tomándose como todas las medidas preventivas del caso. En el caso de los aviones tienen un sistema de aire acondicionado con filtros que pueden ayudar a evitar la contaminación de los virus, precisamente porque intercambian el aire, entra y sale, no circula el mismo aire, ¿no? Y las pruebas moleculares que deberían de tener toda persona que va a viajar. Porque lo que han pedido solamente van a firmar una declaración jurada que no tengo. Bueno, cualquiera va a firmar eso, pues, con el fin de salir. Eso para mí no tiene mayor validez porque la persona misma no sabe si tiene o no tiene la enfermedad. Del mismo turismo interno. Puede ser un asintomático, ¿no? Pero sí debería tener una prueba molecular reciente, ¿no? En las últimas 2 días, una prueba molecular que nos garantice que no está haciendo la enfermedad en esos momentos, ¿no? Que es el momento en que se contagia. Si tuvo la enfermedad, como te digo, una prueba rápida que sale y elige G alto, quiere decir que tuvo, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero tienen que haber personas que sepan interpretar esto, porque si no, se interpreta de mala manera y a quien sí pudiera estar trabajando no se le deja trabajar, ¿no? ¿No? Exacto. Otro problema que hemos tenido con este tema de la pandemia es no solamente la crisis sanitaria, la crisis social por el encierro, el problema laboral, no tenemos trabajo. Definitivamente ha recaído en el tema económico, que bien están tratando, pero en este momento pues
se ha incrementado, por ejemplo, hay una información que ha salido de la SBS, que se han incrementado los deudores de los préstamos, ¿no? Por créditos bancarios, por préstamos bancarios, los mismos deudores que tienen por servicios de luz, de agua, de telefonía, de internet, ahora que todo lo hacemos de manera remota. Inclusive las mismas municipalidades están exigiendo el pago por los arbitrios, por el impuesto predial. Entonces, aquí el gobierno tomó la decisión de dar una suerte de bono que efectivamente nunca llegó, y lo ha anunciado el próximo bono familiar a partir del día 10, pero tampoco sabemos cuál va a ser el éxito o no de esa entrega de bono. Pero tenemos un problema de las deudas bancarias, por lo menos, para empezar por un tema, y tú como político, además de médico, y que has visto seguramente en tus tareas diarias que haces respecto de la atención sanitaria, ¿cuál es la realidad respecto de la situación económica que viven las familias, no solamente pobres, no solamente muy pobres, sino hablemos de la gran clase media que había y que ahora se ha tenido que reducir porque han dejado de trabajar, porque no han sido despedidos, han tenido que muchas empresas han tenido que, y empresas, las MIPES, no hablo solamente de las grandes, sino las MIPES han tenido que dejar de contratar a sus trabajadores, y además tenemos que muchas de ellas han trabajado de manera informal, que ya no tienen tampoco esa posibilidad de hacerlo. Bueno, definitivamente tiene que haber una flexibilización de estas deudas, ¿no? Tiene que haber una ayuda, así como el Banco Central de Reserva soltó millones de millones a los bancos para que los bancos hagan los préstamos, y eso es una enorme ventaja para los bancos, pero los bancos te prestan y te cobran un porcentaje. Entonces, también a los deudores que en esta época de pandemia han caído en crisis económicas, como son las MIPES, las pymes, ¿no? O las familias en general, que antes eran de clase media y ante esta situación pasa a una situación ya de pobreza, se le tiene que dar la mano, se le tiene que ayudar. Tú estarías a lo mejor hoy día, por ejemplo, el presidente ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley al Congreso para reducir las tasas de interés, a reajustarlas. Definitivamente. Pero hay otra propuesta que hablan de hacer el congelamiento que nunca se hizo, ¿no? Y que el Estado compre las deudas de los peruanos, por lo menos de las deudas de los 6 meses y medio que ya tenemos de pandemia. ¿Cuál posición tú crees que debería mejor establecerse para una situación como la que hoy día sufrimos? Yo creo que el Estado tiene que asumir un rol promotor en estos momentos, ¿no? Si así como el Estado ha dado a través del Banco Central de Reserva dinero a los bancos para los préstamos y los bancos cobran un interés, el Estado debe jugar un rol regulador en estos momentos. O sea, la tasa de porcentaje del interés que pagan los deudores debe ser mucho menor. O sea, no puede ser que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres, ¿no? Los bancos en realidad nunca se pusieron la camiseta. No, jamás. Nunca se pusieron la camiseta. Nunca congelaron las deudas. Las reprogramaciones fueron prácticamente presionadas, pero se reprogramaron las deudas con los mismos intereses, como si yo fuera el culpable de la pandemia, ¿no? O sea, todos somos deudores, hay casi 10 millones de deudores bancarios. Y estos 10 millones no son culpables del tema de la pandemia, tampoco de que me hayan dejado sin trabajo y tampoco que se me hayan reducido el sueldo finalmente, ¿no? Entonces, esa situación que hoy día los bancos prácticamente les imponen pues como sanción a los deudores, ¿de qué manera el Estado entra o debería entrar para solucionar o por lo menos reducir a su mínima expresión esa presión? Claro, como te digo, a mi concepto, disminuir la tasa de interés en una forma notable, de tal manera que se le pueda ayudar a los deudores a pagar esas deudas, ¿no? Y mantener la cadena de pago también, porque si se rompe la cadena de pago, la economía se hace un caos, ¿no? Hasta que por lo menos haya un repunte en el tema tiene que haber apoyo definitivamente a las MIPES, insisto, que es la mayor cantidad de empresas que hay en el Perú y que mantuvo esta clase media, porque la clase media creció en la década del 2000, ahorita 20 años que había un crecimiento notable de la clase media, pero ¿por qué? Porque había trabajo. Había MIPES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas que han estado haciendo su tarea, pero que lamentablemente, nadie esperaba pues, que esta situación, ¿no? nos obligue a meternos en nuestras casas y a dejar de trabajar. Son el 80% más o menos de la actividad económica, sí. Un 20% son las grandes empresas, pero mira, hemos visto casos, por ejemplo, como el de Soyuz, ¿no? Reactiva Perú le da 100 millones de soles y se declara en quiebra. Sí. ¿Y qué pasó con los 100 millones de soles? Ya no los van a devolver. Sí, ahí ha habido bastante... Eso es un caso que deberíamos tocar. Muchas, ¿no? Efectivamente, el caso de Soyuz es bastante emblemático para una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy. Se han aprovechado
se están haciendo un aprovechamiento indebido. Ojalá pues que el Estado, el gobierno, no sé pues qué ministerio le corresponda. Entonces ver esa situación puntual del caso Soyuz, porque claro, así como Soyuz, bueno, se ha hecho popular y emblemático, digo, pero hay muchas otras que seguramente están en la misma situación. Y ese dinero es tuyo, mío y de usted que me está viendo, ¿no? Porque es dinero de presupuesto nacional. Ahora, tenemos también el otro tema, por ejemplo, ya las municipalidades, pese a que el gobierno central ha estado haciendo transferencias periódicas, la última fue la semana pasada, ¿no es cierto? Ha estado dando transferencias a los gobiernos locales y regionales, pero las municipalidades han comenzado a hacer una cobranza prácticamente coactiva, ¿no? Hasta coactiva diría yo, respecto del pago del impuesto predial y del pago del impuesto por arbitrios, cuando el gobierno le está dando a las municipalidades. Entonces, ¿las municipalidades son ajenas a lo que está pasando? Estos gobiernos locales, o sea, el gobierno es en realidad un ente unitario, que está dividido en 3 niveles: gobierno central, regional y municipal, o local. Pero los gobiernos locales, en realidad parece que no hubiera una interacción entre ellos y hacen cada uno lo que cree. Así es. O sea, acá tenemos un problema de estructura del Estado. Definitivamente. De organización nacional. Definitivamente. Y vemos pues cómo ahora están siendo cobradas, entonces cualquiera pues llega a su casa una notificación de cobranza, se va a preocupar y además del problema que no va a poderlo pagar, va a tener un problema de salud porque me están cobrando y en cualquier momento a lo mejor me embargan lo que no tengo. Es hipertenso y le da una crisis hipertensiva. Ese es un problema lamentable que, bueno, tenemos que ver cómo solucionamos. Y bueno, en esta parte económica, tratar de dar... Hoy día el presidente ha anunciado algunas medidas, algunas cuestiones, pero yo creo que deberían ser un poco más creativos, ¿no? Porque efectivamente esto de estar yendo al banco, ya en realidad hemos visto pues como es más un problema que una solución, y deberían tomarse otras medidas, otras disposiciones, ¿no? Que acá, a través de Siempre con la Verdad lo hemos dicho, tú lo has dicho también en varias informaciones que he recibido de tu parte, pero que no sé si no se entienda o no se quiere entender o qué cosa está pasando, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar en la última parte aquí de Siempre con la Verdad para tocar el tema fundamentalmente político, electoral respecto de las elecciones del 2021. Una pausa y retornamos aquí. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos conversando con el doctor Raúl Mendiola Hurtado. Estamos haciendo una evaluación, hemos hecho una evaluación en esta conversación que hemos tenido, esta entrevista, respecto del tema de la crisis sanitaria. Luego hemos pasado al tema de la crisis económica, que involucra lo laboral, involucra la crisis social, ¿no? Porque si no hay economía, pues no hay trabajo, si no hay, y también, bueno, la gente se desespera, comienza a tomar las calles, como ha sucedido en muchos sectores. Fundamentalmente ayer ha habido inclusive nuevamente en Gamarra un problema social respecto de los ambulantes que han querido tomar las calles con el fin, han tomado las calles con el fin de vender sus productos porque en realidad no hay trabajo. Pero ante esa situación el Estado tampoco está respondiendo como debería ser, y justamente eso hemos conversado en este momento con el doctor Raúl Mendiola. Y en esta parte, la última parte de esta entrevista, Raúl, quisiera tu opinión un poco justamente respecto al trabajo del Ejecutivo y el Legislativo que han tenido durante esta pandemia, porque coincidentemente el día 15 de marzo se dispone del estado de emergencia. El día 16 era el día 1 de la emergencia, justo el día que tuvimos la última entrevista contigo, y ese día también juramentó el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, pese a la advertencia del Ejecutivo de no hacer una juramentación en vivo e indirecto o en presencial, ¿no? Porque ya estaba dispuesto inclusive que no hayan estas reuniones, el Congreso se reúne, porque el Congreso dijo, bueno, yo también soy poder, yo hago lo que quiero prácticamente. Y comienzan ahí las fricciones, con esa actitud del Congreso desafiante, no solamente con el Ejecutivo, sino desafiante con la realidad.
hubieron contagios. Una docena de congresistas creo que se contagiaron, han pasado por este proceso del COVID, y además muchos trabajadores del Congreso. Pero esa, digamos, que pareciera una anécdota, comenzó a ser prácticamente 199 días de enfrentamiento. Conflictos. Y este enfrentamiento, estos conflictos, que por ambas partes no hubo tregua, han devenido pues en perjuicio de la ciudadanía, porque nosotros hemos estado expectantes, inclusive la semana pasada, ¿no?, con el tema si lo vacan o no lo vacan al presidente, con todo el problema que esto iba a acarrear, porque en ese momento que estamos a 7 meses de las elecciones, generar una vacancia era más restar que sumar a todo, ¿no?, a la idea de que queríamos salir de la crisis. Entonces, no sé, ¿cuál es tu análisis, digamos, de este tema entre el Congreso y el Ejecutivo en estos últimos 199 días de gestión? Yo me voy a remontar, Robert, me remonto un poco a cuando inicia este gobierno el año 2016. Nosotros realizamos a través de un colectivo que también presido, que es un colectivo que se llama Por la Reconciliación y la Unidad Nacional. El sábado 23 de julio del año 2016 realizamos una misa, justamente donde se invitó a todos los actores políticos, tanto de gobierno nacional, regionales, gobiernos locales. ¿Por qué? Porque visualizábamos que se venía muchos conflictos precisamente. Había sido una campaña electoral donde PPK había chocado frontalmente con Fuerza Popular, específicamente Keiko. Y ganó por céntimos, creo. Claro, entonces veíamos que se habían dicho muchas cosas y había mucho resentimiento. Y no nos equivocamos, porque luego vimos los conflictos en que había entre el Poder Ejecutivo, cuando estaba PPK de presidente, y el Poder Legislativo, con el Congreso anterior, que fue cerrado por el presidente actual Martín Vizcarra. Y hubieron una serie de negociaciones, ¿no? Si tú te acuerdas, cómo cae PPK, la participación de Kenji, de Mamani, que ahora ha fallecido, ¿no?, estas negociaciones por las cuales tienen un juicio de por medio, la participación de César Villanueva, que era congresista y después premier de Martín Vizcarra, cómo llega Martín Vizcarra a la presidencia, aparentemente en un acuerdo con Fuerza Popular, ¿no? Y entonces Martín Vizcarra después se pelea con Fuerza Popular y se dan conflictos y conflictos y más conflictos. Y aparece estas nuevas elecciones, este nuevo Congreso, con nuevos congresistas juramentados, el presidente Vizcarra y más conflictos. O sea, definitivamente este gobierno se ha caracterizado por los conflictos políticos permanentes. Acá es un todos contra todos. No hay ninguna bancada o partido político en estos momentos en que haya unidad y coherencia. Si tú analizas, de los 24 partidos políticos inscritos, tienen problemas internos y problemas por la ambición de poder. O sea, están pensando en sí mismos o en grupo de poder, pero no están pensando en el Perú, en el país. Todos, ninguno se salva. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a pensar en el Perú, en los 32 millones de peruanos. Tenemos que reconciliarnos. Nosotros propiciamos un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y para lograr eso tiene que haber mucho diálogo. Hay que sentarse a la mesa, ponernos de acuerdo, y en lo que estamos de acuerdo avanzamos todos juntos. Y en lo que no estamos de acuerdo sigamos conversando para poder ir viendo hacia dónde vamos a avanzar. Yo hice el curso del CAEN, que en esa época, año 97, era el Centro de Altos Estudios Militares, ahora es CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, y ahí te enseñan lo que son objetivos nacionales. O sea, ¿a dónde apunta el Perú de acá 50 años? En salud, en educación, en agricultura, en todas las áreas del quehacer nacional, ¿no? Y cómo se elabora pues un plan de gobierno quinquenal, que son para 5 años, y el anual, o sea, que hago el primer año, el segundo año, y así. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Hay un acuerdo nacional que simplemente es un saludo a la bandera, porque nunca se cumple lo que se conversa en el acuerdo nacional. El presidente propuso y ya se olvidó también de otro tema. ¿El acuerdo de Perú? El acuerdo de Perú ya se olvidó el presidente porque fue una cuestión de momento. Y andamos así como perro, gato y pericote peleándonos entre nosotros. Y eso no puede ser. Esto es como una casa donde hay hijos y el papá y la mamá se andan peleando pues todo el día y los hijos están en estado de abandono. Necesitamos que el papá y la mamá, o sea, los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder
judicial también y todos los poderes que hay del Estado y la prensa y todos, nos pongamos de acuerdo para ver hacia dónde va a ir el Perú en estos 5 años que vienen o en estos 50 años, cuáles son nuestros objetivos nacionales. Tenemos que sociabilizar esos objetivos nacionales, tenemos que ponernos de acuerdo entre los 24 partidos políticos hacia dónde quiere ir el Perú. El peruano común y corriente, ¿qué cosa quiere? No pide mucho, pide mejor alimentación para tener mejor salud, no enfermarse, un poquito mejorar su ropa, mejorar tener un techo donde tenga luz, agua, ¿no? Teléfonos, internet, algunas pequeñas comodidades. No es mucho lo que pide el poblador común y corriente, el peruano común y corriente. ¿Y el Estado peruano puede hacerlo? Sí lo puede hacer. ¿Los gobiernos de turno pueden hacerlo? Sí lo pueden hacer. Pero tiene que haber acuerdos. Y todos nos vamos a beneficiar. Pero no podemos estar como el perro hortelano o como ese esquema donde salen 2 burritos y cada uno jala la soga para acá y acá está la comida y ninguno come. Nos juntamos, comemos acá y después comemos allá. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Y definitivamente para eso es el diálogo. Yo recuerdo en el APRA al huancaíno, ¿cómo se llamaba? Él siempre, cuando había problemas políticos, participaba. Hay una calle que va hacia la carretera central. Ramiro Prialé. Yeah. Ramiro Prialé. Él era, cuando había problemas entre los partidos, él era el que entraba a dialogar, a transar. Y Grados Bertorini, también, ¿te acuerdas? Sí. Era también el diálogo. Entonces, porque no hay otra forma en democracia de avanzar si no hay diálogo y no nos ponemos de acuerdo para trabajar todos juntos. Es la hora, ya en estas próximas elecciones, en donde los 32 millones de peruanos, una vez que pasen las elecciones, no bajo el mando de quien salga presidente que hayamos elegido y el Congreso que hayamos elegido, que haya un trabajo en concordia, un gobierno de reconciliación y unidad nacional que nosotros venimos proponiendo desde julio del año 2016, cuando vimos lo que se venía y no nos equivocamos, conflictos y más conflictos, ¿no? Ahora, hay un tema más allá de los conflictos, tanto ejecutivo como legislativo, y cada uno ha tenido su responsabilidad, ¿no? El Ejecutivo tiene una responsabilidad en este momento de guerra, es atender la guerra directamente y tendrá que dar cuentas al Congreso periódicamente o después, incluso cuando termine este gobierno. Pero el Congreso, que fue elegido para culminar el periodo por el cual había sido disuelto el anterior, tenía tareas concretas que era la reforma política y pareciera que no les ha interesado, ¿no? Porque habían temas que se han quedado en el tintero. Han habido importantes normas, ¿no? Inclusive esta de la que se impide la participación de alguna persona que tenga una sentencia de primera instancia, importante, porque mientras un personaje sea cuestionado, ¿no es cierto?, mejor que resuelva su problema y después, ¿no? Eso no significa atentar contra el derecho político o constitucional de nadie, sino estamos nosotros preservando el valor del cargo en favor de la persona, de todas las personas del Perú, ¿no? Porque en este momento hay cuántos están cuestionados, inclusive el señor Alarcón, que ha sido materia de figura principal en el tema de la vacancia, ¿no? Era un personaje cuestionado porque había sido denunciado, había sido destituido como contralor. Entonces, así como ese ejemplo, hay una serie de personajes, el hermano del señor Acuña, ¿no es cierto?, el que fue presidente o gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, ¿no? Por ejemplo, que él tenía ya una sentencia, ha sido sentenciado y hasta ahorita no le levantan la inmunidad para que cumpla su condena, ¿no? Entonces, si hay estos personajes, es importante que esta ley salió, pero varias otras han quedado, ¿no? Como el tema del voto preferencial, porque va un poco a distorsionar el tema de la paridad, ¿no? En el tema de la votación, tanto del hombre como de la mujer, pero más allá de eso, lo que queríamos era que nuevos actores políticos se incorporen y participen en las próximas elecciones. Y esto no va a ser posible, por eso hoy día todos esos actores que querían, seguramente como tú también, querían participar, se ven obligados a intervenir o a integrar o afiliarse a un partido político inscrito, porque si no, no participan. ¿No es cierto? O sea, no participan. Hay varios que estaban haciendo su tarea, pero vino el tema de la pandemia, no pudieron cumplir con los requisitos de afiliación de militantes, 24.800, tampoco pudieron cumplir con constituir sus 64 comités, ¿no? Provinciales en 20 regiones por lo menos. Entonces, hay una serie de tareas que se quedaron ahí y que este Congreso no ha querido, no ha querido cambiar, no ha querido aportar o apoyar.
en esta emergencia que era necesario, porque por ejemplo los partidos políticos inscritos, los 24 partidos, no han cumplido la mayoría con tener sus 24.800 afiliados, y a ellos sí se les ha exonerado, mientras que a los nuevos partidos, no, a ellos sí obligadamente tienen que hacerlo, si no, no son partidos. Entonces acá ha habido una discriminación desde el Congreso. Entonces este Congreso, más allá de, como digo, de los pleitos que pudieran haber tenido no razón con el Ejecutivo en esta competencia preelectoral, han determinado que sean los mismos actores, y a lo mejor las próximas elecciones vayamos a terminar como lo que mencionaba con el caso de PPK y Keiko en las últimas elecciones, votando por el mal menor, votando por a lo mejor personajes que, pese a no tener sentencia, están cuestionados por temas de corrupción. Entonces, si esto es así, el próximo Congreso, ¿no? Dios quiera que tengamos personajes como tú, como ciudadanos, ¿no? Que están comprometidos, pero estamos viendo que así como hay muchos que son prácticamente vientres de alquiler, están buscando a lo mejor hacer su mejor negocio, porque de acá a 5 años a lo mejor ya van a perder esta inscripción. Si no pasan el 5%. Si no pasan el 5% de la valla. Así son 24 partidos, así que entonces, muchos se van a quedar. ¿Tú qué crees, de acuerdo a lo que estás viendo, cómo se presentarán estas próximas elecciones? Con ese problema, ese pato rengo, para imitar a este congresista que tuvo una desafortunada frase, a Omar Chejade, ¿no? La ciudadanía va a ser como un pato rengo, o las elecciones van a ser como un pato rengo que no va a poder caminar como quisiéramos todos, o va a depender de la ciudadanía finalmente, una ciudadanía que generalmente pues ve un poco la propaganda para ver quién va primero, para ver por quién vota, pero no se prepara, no estudia, no analiza cómo son los personajes que postulan, cómo son los candidatos, no solamente a la presidencia, sino al Congreso, para después no lamentarnos. Así es, definitivamente va a haber mucha confusión, Robert. Mira, son 24 partidos inscritos, podría haber 24 candidatos a la presidencia, y multiplica por 130 candidatos al Congreso de cada uno. O sea, va a ser un zafarrancho de combate y la población va a estar muy, muy confundida, ¿no? Definitivamente los medios de comunicación juegan un rol importante porque le dan más tribuna a un candidato que a otro, ¿no? Y las redes sociales también van a jugar otro papel, porque no va a haber pues los mítines, no va a haber las caravanas, ¿no? Donde haya congestionamiento de gente, porque por el riesgo de los contagios de la pandemia. Uh-huh. Entonces, medios de comunicación y redes sociales va a ser básicamente esta campaña, ¿no? Uh-huh. Pero va a haber mucha confusión, definitivamente. Hasta ahorita, mira, vemos la cantidad de candidatos que hay, ¿no? Y la derecha, como nunca, se presenta pues muy dividida, ¿no? Sí. Muy dividida, igual que la izquierda, ¿no? Yo creo más bien en un gobierno de centro, ¿no? De centro izquierda y centro derecha, que permita aglutinar a ambos sectores. Porque para caminar yo necesito pues de mi cerebro. ¿Tú tienes la esperanza de que en este tiempo, hasta este fin de mes, no creo que no tengo acá el cronograma, sí, pero para que hayan algunas alianzas? Octubre, me parece que es hasta el 12 de octubre, creo. 12 de octubre o 19 de octubre, sí, no recuerdo. Sí, octubre, sí. Uh-huh. Pero ¿tú crees que vayan a haber alianzas para que la derecha y la izquierda, que van súper divididas, ¿no? Sería bueno. Sería bueno que los que están pues cerca se unan, ¿no? Para no dispersar tanto el voto. Pero a lo mejor se unen por una estrategia electoral y después, llegado el tema, se dispersa. Bueno, eso puede suceder, ¿no? Definitivamente. Eso le pasó a la mismo PP con Ollantumala. Claro. ¿No es cierto? Claro. Apenas llegó Llanta, separó a todo lo demás y yo mismo soy. Yo soy el presidente. PPK le pasó con Martín Vizcarra y con Meche Arauz, ¿no? Exactamente, se han terminado ¿no? peleando. Exacto. Entre ellos, ¿no? Hemos visto cómo han sucedido. Inclusive hasta el mismo Toledo, con su gobierno, comenzaron el primer ministro Solari tuvo que salirse. Entonces hubo, nada asegura que un partido llegue al gobierno y termine su gobierno bien unido, ni menos que una alianza que a lo mejor se logra para un tema electoral, puramente electoral, pero no necesariamente para gobernar el país como todos queremos, ¿no? Eso depende mucho del liderazgo, ¿no? De quién salga elegido presidente y que sepa aglutinar y llamar a todos los actores políticos a trabajar en conjunto, pues, ¿no? Eso es fundamental. Si no estamos unidos, no vamos a poder avanzar definitivamente, Robert. Por eso nosotros siempre hemos propiciado desde julio del año 2016 un gobierno por la reconciliación y la unidad nacional.
¿no? Y tenemos que establecer líneas de diálogo permanente para que podamos salir adelante de este tema de la pandemia, de la parte sanitaria, de la crisis económica, de la crisis política. No hay otra forma, ¿no? Porque no podemos seguir peleándonos y los 32 millones de peruanos están pues a su libre albedrío y sálvese quien pueda, ¿no? Ahora, para finalizar esta conversación, Raúl, y desde ya te reitero mi agradecimiento por estar acá hoy. Gracias a ti, cuidando las medidas sanitarias, por si acaso estamos guardando la distancia. Estamos con la mascarilla. Hemos ingresado a un local donde solamente hay dos personas en este ambiente, en este estudio. En el estudio contiguo está el ingeniero, ¿no?, de cámaras correspondiente. Y te reitero el agradecimiento por tu presencia. Y quisiera tocar un tema fundamental que todo esto engloba, ¿no?, que es el ciudadano, que es la educación para un mejor ciudadano. Si queremos un gran país, y un gran país se hace pues con grandes ciudadanos. Una gran ciudad no lo van a hacer pues con personas que no tienen la capacidad y los valores, ¿no es cierto? Capacidad, la intención y valores, lo íntimo, ¿no? Mi educación en mi casa, mi educación en la escuela, para hacer un mejor país. Y eso no hay. Tenemos una educación paupérrima. En este momento, más aún con esta pandemia, tenemos una gran deserción escolar, una gran deserción universitaria, por el tema de que no tenemos pues las tablets ni la tecnología, ¿no? El Estado está prácticamente abandonando el tema, porque lo está abandonando. Hablo del Estado, no solamente del gobierno, porque esto no solamente es por la pandemia, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? Históricamente no ha habido una atención al tema de educación gratuita como debería ser en todo el extremo de la palabra, ¿no? Sí. Y finalmente pues las familias más le interesa, ya, termina tu colegio, saca un cartón, pero no que estés verdaderamente preparado. Por ejemplo, hay muchos que critican, decían, no, que este Congreso no tiene profesionales. Estaba revisando el otro día, creo que el 80%, 90% son profesionales, pero lo que pasa es que son profesionales porque tienen un cartón, pero no porque hayan verdaderamente sido unos personajes que hayan recibido los valores necesarios para ejecutarse y ejercer bien el cargo primero de ciudadano del Perú. ¿O me equivoco? Definitivamente, Robert, estamos plenamente de acuerdo. Yo propugno que la salud y la educación deben ser completamente gratuitas. No puede ser que en el Perú sean ricos a costa de la salud y a costa de la educación. Y que ahora estemos pasando lo que están pasando los niños, los jóvenes, los adolescentes, que han tenido que abandonar los estudios porque no tienen las posibilidades económicas. Y vemos que algunos personajes participan en política, no quiero mencionar nombres, pero son dueños de universidades y les sobra la plata, pues no, plata como cancha o aquí o allá. Bueno, yo creo que vale la pena mencionarlos, ¿no? Algunos personajes como Raúl Díaz Canseco, por ejemplo, ¿no? Las universidades San Ignacio de Loyola, la César Vallejo, Acuña, ¿no? Luna de la UTP, que ahora está en problemas. Pero se hacen millonarios, como se dice vulgarmente, sin saber leer ni escribir, a costa del pueblo peruano. Y la calidad de la enseñanza es mala, es pésima, porque no están dando una adecuada enseñanza, porque justo la SUNEDU está viendo pues, que no tienen las condiciones necesarias. Y la salud igual. Hemos visto ahora en esta pandemia, ¿no?, cómo clínicas particulares cobraban pues 1 millón de soles a un paciente que salía recuperado del COVID, ¿no?, por no haberse muerto. No se había muerto, pero la familia quedaba endeudada y no tenía con qué pagar. Y de todos los pacientes que se ha atendido, solamente se ha atendido creo que 20 pacientes por el CIS, ¿no? O sea, todo esto ha sido un engaño, que pago, que esto, 3, 4 meses de negociaciones para nada. Oye, en caso que hubiéramos estado verdaderamente en una guerra, que sea con un país vecino, ¿no? Nos agarramos a balazos y yo estaba herido y tenía que ir a curarme una herida, iba a la clínica que estaba más cercana, no me iban a cobrar primero si tengo mi CIS, si no tengo mi CIS, y por último vienen a sacar. O sea, no ha habido verdaderamente, así como los bancos, tampoco las clínicas, tampoco las empresas farmacológicas. Las farmacias, una citromicina que costaba $1.50 te cobraban 20 soles. Y es ahí donde el Estado, hay llamada atención fuerte para el Estado, porque en este momento no era que uno expropie. Ha habido falta de autoridad. Así es, falta de autoridad, porque ahí lo que meritaba era una intervención por el tema de la emergencia, y esto no significa estar yendo contra las leyes de la oferta y la demanda ni el mercado, porque acá estamos en emergencia, y eso debió entenderse desde el primer día. El gobierno tenía todas las facultades para intervenir a los sectores que fueran necesarios. Y le tembló la mano ahí. Le tembló la mano. Lamentablemente.
Bueno, Raúl, para terminar, ya dije ya terminar, pero hay una que se me escapó y ahorita estoy aprovechando que me has hecho recordar. Virgilio Acuña, a propósito del UPP, donde te vas a afiliar, apenas termine esta entrevista, te vas corriendo seguramente al jurado. ¿Sigue financiando a Antauro? No te podría decir, no estoy al tanto de ese tema. Me avisas, por favor, para continuar con mis investigaciones respecto de cómo están los financiamientos, a propósito de las nuevas alianzas que están habiendo y que hoy día finaliza 30 de septiembre oficialmente. Bueno, Pero, querido Robert, yo entro a UPP porque considero de que es un partido que nace con Pérez de Cuéllar, que es un personaje al cual yo admiro. Yo estuve en la fundación de UPP en aquella época. Hemos estado ahí. Tuve una enfermedad y terminé hospitalizado y no pude participar más. Estuvo Michelle Ascueta, me acuerdo. También. Entonces, son muchas cosas que vienen a la memoria. Pero mi alianza, mi participación es con el pueblo peruano en general, ¿no? O sea, hay que estar en un partido definitivamente. Claro. Ahora estoy en UPP. Claro, así es, tiene que haber democracia interna en los partidos, es lo fundamental. En estas próximas elecciones no se ha aprobado el tema, o sea, todavía se permite el tema, por ejemplo, de elección por delegados, que eso va a ser lo mismo de siempre, Sí, ¿no? sí, Entonces debería haber un militante, un voto, la democracia interna, la no reelección en los cargos directivos, ¿no? Para que las cúpulas pues no se entornillen y sigan siendo algunos dueños del partido. Como por ejemplo en el caso de UPP, que efectivamente Pérez de Cuéllar creo que no hubiera querido que funcione así el sistema, no solamente en UPP, sino en ningún partido político a nivel nacional. En fin, estamos, ojalá que esta conversación que hemos tenido un poco que refleje el sentimiento verdadero de un ciudadano, no solamente de a pie, que quiere ser autoridad y que quiere cambiar el Perú, sino que signifique una enseñanza, un mensaje a toda la población para que en las próximas elecciones votemos bien, analicemos y sepamos que de nosotros mismos depende todo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los Robert. amigos que nos siguen todas las semanas en Siempre con la Verdad y todo sea por el Perú. Nos estamos viendo. Buenas tardes.